En la voz informativa del pueblo les saludamos a nombre del coordinador de este espacio, Lesman Aníbal Morazán, quien se encuentra en misión informativa, siempre tocando contrapunto los temas de país, con un enfoque serio, prudente y a la vez esperando que nuestros invitados puedan ayudar en la búsqueda de soluciones o brindando un enfoque que aporte a encontrar las avenidas necesarias para las respuestas a los conflictos que se viven en el país de acuerdo a las circunstancias. Para hoy, viernes 20 de julio, uno de los temas que estamos viviendo los hondureños es una crisis en el sector transporte. Decimos crisis porque realmente la economía está paralizada, los empleados no han podido llegar a sus centros de trabajo, otros se han esforzado en caminar, algunos señalan que es bueno para la salud, pero realmente la ciudadanía se ha sacrificado grandes distancias para poder cumplir con su responsabilidad laboral. Otros negocios han cerrado operaciones porque no pueden estar trabajando a medias. Está bloqueado el país. La demanda del sector de transporte, en primer lugar, fue un ajuste a las tarifas. Luego cambiaron la propuesta y han manifestado que la demanda está centrada en una disminución en el precio del galón de combustible, tanto para el diésel como para los otros derivados del petróleo, algo que beneficie totalmente al pueblo. Primero exigían una rebaja de 23 lempiras. Anoche señalaron que la demanda es una rebaja de 20 lempiras. El gobierno de la República, por su parte, les ha propuesto un subsidio en el tema de combustible y un ajuste a la tarifa. Un lempira, recuerdo que mencionaba el ministro de Trabajo, Carlos Madero, es lo que el gobierno les ha propuesto a los transportistas aumentar. Están en esas propuestas, ahí está la mesa con esas barajas. Ahora lo que los hondureños esperamos es que en estas horas de la tarde puedan llegar a un acuerdo que para la próxima semana regrese a la normalidad las condiciones de país. A esta hora un contrapunto atípico porque teníamos de invitado a don Claudio Salgado, lo tendremos por la vía telefónica debido a que los bloqueos han tapado todas las salidas que él podía tener para poder llegar aquí a Radio América, pero sí contamos con Adalid Irías. Él es representante de las asociaciones del consumidor. Y qué bueno, Adalid, usted se desplaza en motocicleta, un vehículo que ayuda en este tipo de circunstancias a poder llegar y evitar un poco los bloqueos. Gracias por hacer el esfuerzo y estar aquí en la cabina de Radio América en el Contrapunto. Muy buenas tardes, Ronnie Salina y auditorio de Radio América. Por supuesto que me ha costado también venir sorteando esquinas y cruzándome entre medio de la hilera de taxis que están bloqueando algunos sectores importantes y que pues obviamente ha sido difícil para el que viene en vehículo, ¿no? Pero igual aquí estamos listos para poder aportar al debate, para aportar algunas soluciones al conflicto del transporte que ya lleva 2 días y que nos tiene enmarañados en una situación que está produciendo lógicamente daños colaterales a terceros y la situación se está tornando un tanto difícil y por consiguiente nosotros también vamos con la disposición de aportar algunas soluciones y sobre todo recomendar el diálogo sincero, abierto, para buscarle una solución al conflicto que realmente tiene en una disyuntiva al sector transporte y al gobierno, y que en medio de ese fuego cruzado estamos los consumidores o los usuarios del transporte público, que al final somos el último eslabón de la cadena en este sistema del transporte público y somos los que al final asumimos el costo social y el costo económico que esta crisis
nos ha puesto en esta situación. Buenas tardes, Ronnie, y agradezco la deferencia y estamos listos para entrarle a la discusión. Y bueno, vamos a hacer los contactos respectivos para escuchar a los transportistas y también al sector gobierno. Ellos no pueden estar acompañándonos porque están cerca de comenzar una reunión fundamental, trascendental, para encontrar una salida a este conflicto que se vive en el país. Vamos a hacer el contacto con el periodista Douglas Varela, quien va en caravana con los transportistas. Ellos se dirigen hacia la zona de Copeco. Esto queda allá, camino a Mateo. ¿Cómo está la situación, Douglas? Si nos puede refrescar, por favor, los planteamientos del sector transporte en cuanto a lo que van a proponer esta tarde en la mesa del diálogo y en esta última reunión que sostuvieron antes de partir hacia Copeco, ¿cuáles son las resoluciones que han tomado? Adelante, Douglas Varela, le escuchamos. Gracias, Ronnie. Déjenme decirles que vamos en caravana con los dirigentes transportistas que van en dirección hacia Copeco, porque allí se va a llevar a cabo la reunión de diálogo con el gobierno. Aquí estamos a la altura de la colonia San Francisco. Aquí hay un retén, hay mototaxis que han obstaculizado la calle y pues se han generado muchas complicaciones para que incluso la caravana de los dirigentes de transporte puedan pasar, pero sí se está abriendo paso. En este momento estamos a la altura del anillo periférico, cerca de la colonia San Francisco, y bueno, los planteamientos son los que usted mencionó ahí. Usted lo expuso claramente. Vamos a escuchar así brevemente a don Pedro Gómez, que vamos en movimiento. Don Pedro Gómez, los planteamientos que llevan ustedes. La baja de la combustible es lo que vamos nosotros. En este momento vamos a cruzar aquí. Pues, vamos a avanzar. Bien, bien difícil, Ronnie, porque ellos van en movimiento, van en caravana. En estos momentos le acaban de dar pasada aquí porque está tomado. A la altura de la colonia San Francisco está completamente tomado y abrieron un espacio para que ellos pasaran. Yo aproveché a abordar, pero como usted escuchó, es imposible. Sí, los planteamientos es lo mismo, ¿verdad? Ellos hicieron una contrapropuesta, rebajaron 3 lempiras de la propuesta inicial, que eran 23, y quedó en 20 lempiras. Y esa propuesta se mantiene todavía, que el gobierno rebaje a los combustibles 20 lempiras. No aceptan aumento a las tarifas. Se les ofrecía 1 lempira a la tarifa y también 1000 lempiras a combustibles. Incluso el vicepresidente de Ataxis nos menciona que 10 personas, una comisión de 10 personas se reunieron aproximadamente a las 12 de la noche con el presidente de la República y se les ofreció lo mismo, beneficios al sector transporte, pero ellos rechazaron esa propuesta. Y en estos momentos van en dirección hacia Copeco. Allí se van a sentar con el ministro Carlos Madero y a ver qué nuevas propuestas surgen y a esperar, Ronnie, porque se ve complicada la situación. Bueno, Douglas, entonces los transportistas mantienen su posición de pedir una rebaja de 20 lempiras al galón de combustible. ¿No tienen un plan B para esta reunión que van a sostener dentro de unos minutos ahí en la Comisión Permanente de Contingencias Copeco en la zona de Mateo? No, hace algunos momentos ellos estuvieron reunidos a puertas cerradas y entre ellos pues se pusieron de acuerdo y llevan la misma propuesta, Ronnie, bajar 20 lempiras al precio de los combustibles. Gracias al periodista Douglas Varela por esta información. Más adelante otro contacto para conocer cómo avanza este diálogo que se va a reanudar entre representantes del gobierno de la República y del sector transporte. Hacemos contacto aquí en el Contrapunto de Radio América con el ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Abogado Díaz, gracias por atendernos. Bueno, ha escuchado usted, el sector transporte culmina una nueva reunión en su sede y va camino a Copeco y dicen que no cambia la idea. Exigen una rebaja de 20 lempiras al galón de combustible. ¿Cómo toma el gobierno esta posición y cómo se plantean entonces las salidas para este conflicto del sector de transporte en el país que ya lleva 2 días?
Gracias por atender a Radio América en el Contrapunto. Buenas tardes, abogado Díaz. Sí, muy buenas tardes, al auditorio de Radio América. Mire, aquí hay que partir de la verdad. Sí, hemos dicho que si no se aborda este tema con objetividad y con la verdad va a ser muy difícil aterrizar y llegar a acuerdos. La causa es prácticamente eliminar un impuesto, que es el impuesto a los combustibles. No es un impuesto nuevo, es un impuesto que ha estado ahí muchos años, desde antes de que el gobierno del presidente Hernández se instalara. Y ese impuesto, el argumento es para favorecer a todo el pueblo hondureño. El asunto es que no es verdad. Hay cifras sencillas. En Honduras hay un poco más de 1 millón de vehículos, incluyendo taxis, incluyendo motocicletas. Están los vehículos particulares, los vehículos de placa de alquiler, la motocicleta, y un poco más de 1 millón. Y menos de 1 millón de personas que son propietarios de vehículos. ¿Quiénes son los que pagan ese impuesto cuando compran vehículos? Esas personas que compran vehículos, que compran combustible para sus vehículos. El pueblo hondureño, es decir, los 8 millones, no tienen vehículos. Por lo tanto, al eliminarse ese impuesto, no se va a trasladar al pueblo hondureño el beneficio. La única manera que se le pudiese trasladar al pueblo hondureño el beneficio es que el sector transporte bajara las tarifas del transporte. O que en vez de bajarle la tarifa dijera, bueno, vamos a meter unidades nuevas, vamos a cumplir con la ley, a cumplir los horarios, vamos a darle al pueblo hondureño un servicio de calidad, cumpliendo con todas las obligaciones que tienen. Ahí podría el pueblo hondureño recibir beneficios. Pero si el pueblo hondureño no va a recibir una rebaja en la tarifa del transporte, y si además en todo el resto de actividades no va a recibir ningún beneficio, entonces no hay forma de llegar a un acuerdo eliminando un impuesto que no se va a trasladar, cuyo beneficio no se va a trasladar al pueblo hondureño. Esa es una realidad. Y adicionalmente, eliminando ese impuesto no resuelve el problema, porque los transportistas, específicamente los que transportan personas, están pidiendo un alivio y que con eso van a arreglar. Y resulta que el beneficio es tan poco que van a seguir con el mismo problema. Porque ellos lo que quieren es tener mejores márgenes de rentabilidad, más ganancia, o en algunos casos, que puede ser que estén teniendo pérdida, no tener pérdida, sino que tener ganancias. De tal manera que a los 3 meses, al próximo mes, vamos a tener otra vez al sector transporte pidiendo que se aumente la tarifa porque están en pérdida. Y el impuesto eliminado se va a diluir en un asunto que no beneficia al pueblo hondureño. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Nosotros hemos hecho los análisis y resulta que obviamente nosotros tenemos la obligación de velar por el bienestar del pueblo hondureño y también buscar soluciones acordes a la realidad. Pero esa solución que ellos proponen no soluciona y sí, en cambio, impacta de manera sustantiva las finanzas públicas, de tal manera que el gobierno tendría que hacer un recorte de tal magnitud que imagínese usted un 8% menos de ingresos en el Tesoro Nacional, del Tesoro de los ingresos totales, y eso implicaría una serie de medidas tan drásticas que habría que cerrar programas, habría que despedir cientos de miles de personas del gobierno. O sea, las medidas son traumáticas y el beneficio no lo vería el pueblo hondureño, sino que más bien se originaría una serie de problemas. Así que no, ese es un tema que no creemos que va a resolver. Pareciera más bien que es una causa que se enarbola con otros motivos,
pero no con el objetivo de beneficiar al pueblo hondureño. Si el día de hoy se dan esas reuniones y hay posiciones coherentes, razonables, seguramente vamos a llegar a acuerdos. Si no se abandonan las posiciones que no benefician al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño deben tener la certeza que esa medida no va a beneficiar al pueblo hondureño. Solamente pregúntese, ¿le van a bajar la tarifa del transporte? ¿Le van a bajar a los diferentes costos? ¿Se lo van a trasladar en beneficio al pueblo hondureño o se va a quedar en pocas manos? Nosotros tenemos la certeza de que eso no beneficia al pueblo hondureño, que es un argumento que no tiene solidez ni sustento, y ahí están los números que lo respaldan. Así que ojalá ya se deje de sacrificar al pueblo hondureño, que es el que sufre en este momento porque no puede llegar a sus trabajos, las personas adultos mayores, personas que necesitan ir a sus centros de atención médica y no hay forma porque se trasladan en el transporte público. Entonces, es una situación que no creemos que sea legítima, pero bueno, así es el ambiente, hay que seguir dialogando, hay que seguir trabajando para buscar acuerdos. Si se abandonan las posiciones radicales, seguramente vamos a llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Abogado Díaz, en este punto de los combustibles, el precio de los carburantes, el gobierno ya analizó que no hay margen para ninguna rebaja. Sabemos que 23 lempiras, 20 lempiras es excesivo, es prácticamente acabar con el impuesto, como usted dice. En todos los países, revisando el historial financiero, aquí en el área centroamericana, todos los países de los combustibles sacan para poder subsistir. En el caso de Honduras, ¿no hay margen para ningún tipo de rebaja? Mire, primero, cuando usted va a tomar una medida, usted tiene que analizar el costo-beneficio, es decir, ¿va a resolver un problema o no lo va a resolver? ¿Va a resolver un problema o más bien lo va a agravar? Si nosotros eliminamos prácticamente, con la postura que ellos tienen, el impuesto a los combustibles, no vamos a resolver el problema porque se diluye demasiado. Es decir, esto se va a ir a pocos bolsillos y no se va a ir a los bolsillos del pueblo hondureño. No es verdad. Eso es importante, pueblo hondureño, que sepa que al eliminar el impuesto de los combustibles se va a beneficiar al pueblo hondureño y que el pueblo hondureño va a sentir un alivio y un beneficio. No es cierto. Eso no es verdad. Los números lo constatan. Y sí se haría un grave daño a las finanzas públicas, de tal manera que hay muchas cosas que habría que cerrarlas y ya no hacerlas. Y prácticamente los márgenes de maniobra que tiene el presupuesto nacional son tan pequeños que prácticamente ya lo que habría que hacer es cerrar una serie de programas y despedir cientos de miles de personas. Entonces, no es acorde esa medida. Por lo tanto, si ellos demuestran que esa es una medida que va a beneficiar de verdad al pueblo hondureño y que le van a trasladar al pueblo hondureño los beneficios, ¿cómo nos vamos a oponer? No hay manera de oponerse si es algo que de verdad beneficia al pueblo hondureño. Pero en este caso, créannos que no hay beneficio y sí perjuicio a tomar una medida de esa naturaleza. Y por último, es un impuesto. Eso no es decisión del gobierno, eso es una decisión que solo compete al Congreso Nacional. Pero reitero, no es una medida que beneficia al pueblo hondureño. Hay un mensaje por acá que nos llama la atención, abogado Díaz, y se lo comparto. Señalan por acá, el ministro tal vez recuerda el 278-2013, hubo un aumento de 5 lempiras en el precio de los combustibles. ¿Podría existir ahí un retroceso en cuanto a esa medida, en ese margen? Mire, siempre hay, nada está escrito en piedra. Dios es el único que no cambia sus leyes inmutables. Todo lo que el ser humano construye puede cambiarse. Pero aquí el tema es, ¿eso va a resolver el problema o no lo va a resolver? Nuestro juicio es que eso no va a resolver el problema, porque vuelvo a insistir en un ejemplo sencillo. Un taxista en este momento, dice el taxista que los costos de operación no le ajustan para mantener el servicio. Y
y se ajusta por 5 lempiras, por ejemplo, así como usted lo menciona, ¿cuál va a ser el beneficio que él va a tener? Empezamos a revisar y se reduce a centavos, a menos de 50 centavos el beneficio que va a tener. Cuando lo sumamos a los costos de operación que tiene. ¿Eso va a resolver el problema? No lo va a resolver, él va a seguir en el mismo problema y a los 3 meses él le va a olvidar que hubo un sacrificio y hay que volver otra vez a pedir aumento de tarifa. Entonces, esa no es la solución. Vamos no tanto a un tema de que si el gobierno está dispuesto o no está dispuesto, sino a lo razonable de la petición. ¿Resuelve o no el problema? Yo le pongo un ejemplo. Si a mí me da dolor de cabeza, no me voy a tomar un antibiótico, no voy a tomar una aspirina. Si a mí me da una infección, no me voy a tomar una aspirina, me tengo que tomar un antibiótico. Según la enfermedad, así es la medicina. En este caso, pedir que se elimine el impuesto a los combustibles no resuelve el problema porque se distribuye en tantos bolsillos que al transportista no le va a llegar nada. Y lo peor es que al pueblo hondureño no se le va a trasladar el beneficio como se está argumentando. Realmente le consulto, abogado Díaz, y agradeciendo que nos haya respondido porque sabemos que hay varias reuniones para avanzar en ese tema del transporte. Usted mencionaba algo, dejó entrever que le parece raro que se pueda estar levantando alguna bandera y por aquí nos llegan algunos mensajes que van relacionados a ese comentario. Los transportistas llegaron a pedir ajuste de tarifas. Después cambiaron a este tema de los combustibles. El gobierno les dice, bueno, hagamos un ajuste de 1 lempira y con un poco de subsidio en el tema de combustible. Y los transportistas, que esa era su intención en primer lugar, ahora están con el tema solo de los carburantes. ¿Por qué cree usted el cambio de postura y no aceptar que el gobierno está cediendo en lo primero que ellos demandaban? Mire, aquí es donde ya uno piensa que haya cosas detrás de esto y que no son necesariamente los intereses del gremio de transporte. Ya uno empieza a revisar que probablemente hay alguna gente que le interese el generar caos en el país para otro tipo de intereses, porque, como lo he dicho antes, esa medida no resuelve el problema. Entonces, aquí desafortunadamente hay gente que quiere ver arder el país. Ven el ejemplo vecino y dicen y reiteradamente argumentan y dicen que quisieran que Honduras estuviera como Nicaragua en este momento. Y yo creo que eso no es justo. No es justo porque aquí de lo que se trata es de un interés gremial. Nosotros no nos oponemos a que el sector transporte tenga márgenes de utilidad justos, pero tampoco vamos a aceptar que el bolsillo del pueblo hondureño sea castigado. Y en este caso, de rebajar o que eliminar un impuesto, se sometería a tan severas condiciones el equilibrio de las finanzas públicas que no sería ningún beneficio para el pueblo hondureño. Así que, bueno, poco a poco se van manifestando las cosas, poco a poco nos vamos dando cuenta porque vamos viendo cómo empiezan a asomar la cabeza varios que están dormidos y que esperan que este tema gremial se convierta en otra cosa, en un conflicto político que desestabilice el país para otro tipo de intereses. Ojalá que el gremio de transporte no se preste a eso. Yo conozco algunos y sé que ahí hay gente razonable, ahí hay gente prudente, ahí hay gente sabia. Y yo espero que esas voces sabias y prudentes se alcen a lo interno del gremio y llamen a la sensatez a quienes quieren aprovechar esta situación para llevar al país a una confrontación que Honduras no merece. Creo que podemos encontrar salidas si las posturas son razonables y en ese sentido el gobierno muestra su total voluntad si del otro lado hay posturas razonables. Gracias, ministro Eval Díaz, por habernos respondido y participar aquí en el Contrapunto de Radio América. Feliz tarde. Al contrario, muchas gracias y un saludo al pueblo hondureño, esperando que esto se resuelva y que el sufrimiento del pueblo hondureño termine, porque en este caso hay, créanme, hay un sufrimiento de muchos hondureños, de miles de personas, la mayoría diría yo, porque son los que usan el transporte público. Un saludo a todos. Muy bien.
el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, uno de los actores claves en esta negociación que tiene el gobierno de la República con el sector transporte. Sobre la mesa entonces las posturas, el gobierno dice no hay margen en cuanto al tema de los impuestos porque no habría ningún beneficio para la colectividad en general y se verían afectadas las finanzas públicas. Señala el ministro que el sector transporte, si se elimina totalmente el impuesto, dentro de poco estará de nuevo solicitando ajustes a las tarifas porque continuarán operando con pérdidas. Ya vamos a volver para seguir analizando ese tema del transporte. Yo voy por Brasil. Yo voy por mi Argentina. Yo ya no voy. Tanta salsa me cayó mal. No te pierdas de los buenos momentos por esperar que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Hola, mi nombre es Pablo. Ella es mi esposa Laura. Hola. Quiero contarles que se nos acaba de hacer realidad un sueño. ¡Vamos a ser papás! Y tenemos algo más que contarles. A ver, juntos. 1, 2... Se nos hizo realidad otro sueño. Espérate, amor. Ok. El sueño de ser dueño. Hoy el sueño de Laura y Pablo es posible gracias a sus ingresos familiares, con los que hoy pueden acceder al programa masivo de vivienda más grande de la historia del país, que impulsa el gobierno de la República. Fuerza Vivienda, en conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar o construir casas desde 800,000 lempiras hasta 2.2 millones, a una tasa de solo un 8.7%. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueño. AIBA y sus bancos asociados somos tu apoyo. Fuerza Honduras, Presidencia de la República. Algo se acerca, es grande, es enorme, es verde. Ya está aquí. Es el nuevo tamaño de mentolina en su nueva presentación de 12 gramos con la misma calidad de siempre. Adquiérelo en tu punto de venta preferido. Estoy cansado. Todas las páginas web de noticias son iguales. Les preocupa más que uno vea su publicidad que informar. Eso es algo muy común, pero la página de Radio América es diferente. Su principal objetivo es informar de forma clara y sencilla. ¿No me crees? Ingresa a www.radioamerica.hn y compruébalo tú mismo. Información sencilla, clara y con la garantía de un medio serio que no se presta a chismes y rumores. Muy bien, continuamos en Contrapunto, el foro de los viernes en Radio América, la voz informativa del pueblo. Escuchamos ampliamente al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, con los puntos que el gobierno ha analizado en cuanto a las demandas del sector transporte y cuáles son las avenidas que vislumbran ellos para poder encontrar una solución. Él señalaba al finalizar su participación que algunos quieren que Honduras se vuelva una Nicaragua. Bueno, don Adalid Díaz, de la Asociación de Consumidores, ha tomado nota de cada uno de los puntos que plantea el gobierno de la República. ¿Qué piensa como usuario del transporte y como representante de los que usamos el transporte público? Bueno, he escuchado atentamente la posición desde la perspectiva gubernamental del ministro Eval Díaz y hay algunas cosas que nosotros desde nuestra visión también de los usuarios, que somos los que hacemos uso del servicio público colectivo, urbano e interurbano del transporte público y frente a cuál es lo que ha empantanado este proceso de negociación. En primera instancia, esta es una lucha gremial del sector transporte, ¿no? Es una lucha que va por el incremento a las tarifas del transporte y nosotros eso hemos fijado una posición, no ahora, la posición de ADECABA viene de más de 2 meses cuando la primera rama del transporte comenzó con el incremento que fue la ATAXIS, que fue la primera que hace más de 2 meses comenzó a vislumbrar que el problema era por el incremento de las tarifas.
Obviamente, tuve la oportunidad de poder participar en la última reunión del Consejo Asesor del Transporte, que ADECABA no forma parte, pero que fuimos invitados como oyentes para participar y me di cuenta realmente de muchas cosas. En primer lugar, eran 3 temas los que se discutieron y se discutieron muy bien, ¿no? El tema de la ilegalidad en el transporte, se discutió la posibilidad de ver cómo se hacían operativos para regular la ilegalidad. No hubo problema, ¿no? En el segundo tema era las reformas a la ley del transporte, que también ya los transportistas ya están buscando formas de cómo tratar de reformar la ley. Por ejemplo, quieren ampliar la antigüedad de las unidades, quieren comprar unidades usadas también. Y eso, obviamente, desde la perspectiva de nosotros, hay muchas cosas que vamos a discutirle en el seno. Por ahí vienen otras reformas que van a beneficiar, reducir la gradualidad de las sanciones, todo eso. Muy bien, no hubo mayor problema. El tercer punto sí fue ya el tema de las tarifas y fue justo ahí donde nosotros pensábamos que iba a estar el estira y encoge, ¿no? Y nosotros dijimos, aquí va a ser donde la mula votó a Genaro, ¿no? Cuando ya dan la fórmula, los resultados de la fórmula que fue consensuada con todos los sectores, nosotros no participamos, pero fue consensuada, obviamente es ahí donde empiezan cuando el resultado de la fórmula dice que de acuerdo a la estimación de costos en base a todas las variables, a todo lo que se incorpora, sale que el verdadero costo del taxi colectivo es de 12 lempiras con 24 centavos. O sea, ese es el costo, ya con todo el margen de ganancia, con todo lo estimado por los transportistas. Y la tarifa está en 13 lempiras, o sea, que nos salen debiendo. Y, sin embargo, ellos están pidiendo 18 lempiras. O sea, después de 13 lempiras, vamos a 18 lempiras y la tarifa técnica sale en 12 lempiras con 24 centavos. Y esto fue una fórmula que fue validada por los 3 sectores. Y la otra es en la tarifa técnica del bus ejecutivo, que de acuerdo a los datos de la fórmula sale a 10 lempiras con 21 centavos y se está cobrando 11 lempiras y ellos piden 15 lempiras. Entonces, también de acuerdo a la fórmula no salen debiendo. Creó un zipizape. Desde ese momento comienzan a replantear la estrategia ellos, a oponerse, a cuestionar la fórmula que ellos ya habían aprobado, ¿no? Con los datos que no están de acuerdo, ¿no? Y eso empieza, cambian la estrategia y después dicen que se propone que se va a revisar esta fórmula, incito, todos los sectores, incorporando a los usuarios que no participamos en la creación tan directa de esta fórmula. Usted me está diciendo entonces que la demanda que ellos tenían por tarifas fue cambiada a raíz que no les favorecía. El costo claro, técnico no les favorecía. Salen trasquilados. Yo en esto quiero dejar claro que yo no quiero sesgarme por ninguno de los 2 sectores, sino que yo siempre, miren, y usted es testigo, Ronnie, ADECABA siempre que le consultaron dijo que no se justificaba un incremento a las tarifas y yo sin conocer los resultados de esta fórmula. Hace 2 meses lo vengo diciendo. No se justifica por el mal servicio, no cubren rutas, no cubren horarios, unidades deficientes, unidades que ya dieron la vida útil, el maltrato y el servicio obsoleto que tenemos. No se justifica. Primero hagamos reformas. Cuando se dan cuenta de eso, entonces cambian. De ahí hicieron una propuesta. No queremos ya revisar esta fórmula ni volverla a verificar. Se iban a incorporar todos los sectores, los usuarios y un tercero imparcial. No aceptaron. ¿Por qué no aceptaron? Porque yo presumo que presienten que van a salir los mismos resultados. Entonces dijeron que no, que mejor mientras se resolvía este problema que les dieran un ajuste temporal para mientras se resolvía este impasse. O sea, ya probaban una, probaban otra y lo estoy viendo como observador imparcial porque era la primera vez que yo asistía. Cuando el gobierno les dice que no se puede en este momento porque hay que revisar esa fórmula, entonces inmediatamente dicen, bueno, entonces no aceptamos que se coteje esa fórmula
con todos los sectores y el tercero imparcial, y nos vamos 5 minutos a debatir. A los 5 minutos ya vienen, que ya cambiaron notablemente, que ya no querían ni incrementos, ni revisión de tarifas, ni nada, que lo que iban a pedir era que le rebajaran 23 lempiras a los carburantes. Por Dios, pues, y la lógica, si venían por incrementos, todo el tiempo han venido por incrementos, y justo cuando pasan 2 rounds y venimos al tercer round, o sea, en el proceso de discusión, lo hago yo así porque es un estira y encoge. Ahí están contrapuestos 3 intereses, y no vamos tampoco a negar que están contrapuestos 3 intereses. Es tripartita la cosa. Empresario del transporte, el gobierno y los usuarios. Y son 3. Pero lógicamente nosotros estamos de acuerdo que tenemos que discutir eso, y al final se rompe eso y salen con esa situación. Yo en lo particular quiero hacerle mi opinión personal. En primer lugar, ponen en camisa de fuerza al Estado porque es una petición exagerada, muy exagerada, que el Estado muy difícil les va a cumplir. Y eso lo hacen, de acuerdo a mi perspectiva, para poner en camisa de fuerza al Estado de algo que no puede comprometerse el Estado porque, como lo dijo el ministro Eval, que va a desbalancear el presupuesto. El presupuesto está equilibrado y eso viene a desbalancearlo, y obviamente lo ponen en camisa de fuerza para que el gobierno al final termine cediendo en la petición de ¿qué? El incremento a la tarifa, y estoy más que seguro que esa es la vía que va a prevalecer. ¿Y quién va a pagar los patos al final? Los usuarios. Pero le voy a poner el escenario también desde la perspectiva de los usuarios. Miren, el gobierno rebaja los 20 lempiras al galón de combustible, que yo lo veo atractivo, por supuesto, desde los consumidores yo lo veo atractivo. Le voy a contar, nos están enviando mensajes al 9520-2080, usted puede escribir lo que quiera, aquí les daremos lectura, con tal que no haya una falta de respeto, aquí les vamos a dar lectura. Nos están tirando duro, nos dicen, este señor Irías tiene trabajo, está becado por el gobierno. Soy consultor, a mucha honra, soy consultor, y acabo de terminar una consultoría con el servicio holandés de cooperación al desarrollo, y hago consultorías muy a menudo y así me gano la vida. Bueno, otro mensaje por acá dice, todos deberíamos estar apoyando a los transportistas porque es un beneficio para todos si le bajan al combustible. Personalmente, la demanda de los transportistas, si se queda en esa parte de una rebaja a los combustibles y el gobierno cede, yo me voy a beneficiar. Con mi carrito turismo yo me voy a beneficiar. Por supuesto. Así que, por mí, si los transportistas ganan esa demanda, si el gobierno cede ante eso, yo me voy a beneficiar. Así que, pero yo no soy parte del sector transporte, ni soy parte del gobierno. El gobierno expresa sus razones que no tiene maniobra para poder bajarle. Bueno, lo sensato es que dialoguen y encuentren una solución que no nos afecte. Porque aunque no usemos buses o lo usemos ocasionalmente, el servicio de bus o el servicio de taxi, si al final sucede lo que usted expresa, Dalit, que la solución va a ser la parte de las tarifas, a eso vamos, a eso entonces, al final todos nos vamos a ver perjudicados. A eso va, y por eso es que yo estoy con esa posición. Miren, esta posición, ese as bajo la manga, fue una iniciativa para poner en camisa de fuerza al gobierno y que al final van a terminar negociando una tarifa. ¿Y qué es lo que justo yo me estoy oponiendo? No se justifica ningún incremento en las tarifas en este momento, y oigan bien, lo estoy diciendo, en este momento hasta tanto no se hayan visto una mejora cualitativa y cuantitativa en el sistema del transporte público, certificación de unidades, renovación de flotas, certificación de conductores, la escuela de conductores, y lo que más estamos pidiendo los usuarios es las tecnologías en seguridad para nosotros tener paz y tranquilidad a la hora de abordar. ¿Se ha dado esto? No se ha dado, y ya están disparándose con revisión de tarifas cuando no hemos visto una mejora notable. Por Dios, ¿cómo podría yo ponerme en la línea
de un servicio que está obsoleto y que nos quieran decir que bajándole al galón, y le voy a justificar por qué yo no estoy de acuerdo, no porque lo dijo don Eval, sino porque aquí cada vez que rebajan los combustibles, y hace 2 años hubo un derrumbe del combustible que llegó a $30 el barril, y aquí ni los transportistas, y alguien que me diga si los transportistas le bajaron a la tarifa por el derrumbe del combustible, siempre salieron con la cantaleta de la canasta de repuestos y obviaron eso. ¿Por qué ahora ese otro discurso que sí es bueno rebajar? Y la segunda justificación que yo tengo es: los empresarios, la industria, toda la economía del país, cada vez que le bajan a los combustibles, nunca la trasladan al consumidor final, y por eso, y eso nosotros lo tenemos comprobado, nunca, pese a que los combustibles hayan bajado a 65 lempiras, que ha sido el rango más bajo, nunca nos han bajado en el tema de los productos de la canasta básica, y al final esto es un arma de doble filo y lo podemos discutir con pruebas y con datos que tenemos en ADECABA, que una rebaja en los combustibles no va a beneficiar directamente, a excepción de mi vehículo, a excepción del transporte público, pero de ahí en nada más. Usted me dice entonces que no comparte la petición de rebaja en el precio de los combustibles, porque esto no se traslada al usuario. En canasta básica no vamos a tener ningún beneficio. Ahora, ya días nos conocemos. En el transporte. Ya días nos conocemos. En el transporte sí. Yo recuerdo que usted, cuando comenzaba con esto de las asociaciones de protección al consumidor, usted demandaba lo que le consultaba al ministro Eval Díaz, lo del 278-2013. Sí. La rebaja de esos 5 lempiras. Para mantener estabilidad en canasta básica. Que vino en ese por decreto. Supuesto. ¿Eso no se podría dar en este momento? Bueno, yo voy a pedirlo. Yo les voy a decir, y eso es un planteamiento de ADECABA. ADECABA lo ha hecho y ha pedido que rebajemos esos 5 lempiras de ese decreto, porque ya era un momento de crisis, era un momento que estaba difícil la economía y lo hizo el Estado. En este momento no está En difícil este la momento economía. no se justifica. Podrían rebajarlo, ¿no? Y eso es razonable. Y sin embargo, esos 5 lempiras que viene pidiendo ADECABA desde hace más de 2 años, el gobierno no lo ha hecho porque dicen que es imposible también. Si es imposible 5 lempiras, ¿cómo va a ser posible 25 o 20 lempiras más en esta situación? Y eso lo hacemos porque nosotros hemos comprobado que si los combustibles no incrementan, no van a seguir aumentando los productos de canasta básica. Pero si bajan los combustibles, nunca se da la inversa, que nos rebajan los productos de la canasta básica, y esto lo puedo sustentar en base a datos que cada vez que bajan los combustibles en el país, nunca se traduce en una rebaja. Pero cuando incrementan los carburantes, todo mundo, incluso hasta los empresarios del transporte, se han visto beneficiados cuando han habido incrementos en los combustibles, pero cuando han habido rebajas no se ha dado, y por consiguiente, ¿qué es lo que estoy protegiendo yo? Los intereses de los usuarios. Al final vamos a terminar revisando tarifas, y ahí voy a terminar de sustentar que la medida que ellos están tomando fue un tanto demagógica, porque viéndola en sí no va a tener el impacto que ellos están diciendo. Adalid Díaz, de las asociaciones de protección al consumidor, uno de nuestros invitados acá en el Foro Contrapunto de Radio América. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. Argentina ganó 2, pero mi Brasil 5. ¿Y esta vez quién ganará? Y a mí, me ganó el picante. No te pierdas de los buenos momentos por esperar que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Desde chiquita, mi hermana Marta y yo tenemos un sueño. Regalarle una casita a mi viejita, que se ha penqueado toda la vida para que nosotras salgamos adelante. Yo me hice enfermera. Y yo, maestra. Hoy, juntas, logramos ese sueño. El sueño de ser dueña.
Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño. Con el programa masivo de vivienda más grande de la historia del país, Fuerza Vivienda, en conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono prima de 100,000 lempiras que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueño. AIBA y sus bancos asociados somos tu apoyo. Fuerza Honduras, Presidencia de la República. Algo se acerca, es grande, es enorme, es verde. Ya está aquí. Es el nuevo tamaño de mentolina en su nueva presentación de 12 gramos con la misma calidad de siempre. Adquiéralo en tu punto de venta preferido. Radio América le conecta con la mejor información mediante sus redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Usted nos encuentra como Radio América HN. Continuamos en el contrapunto de Radio América. Gracias por sus participaciones. Vamos a leer algunos mensajes. Buenas tardes, Radio América. ¿Cómo se van a beneficiar los que tengan motocicleta o vehículo con esas propuestas? El pueblo sufre con los incrementos salariales que se dan los diputados y todos los funcionarios, las exoneraciones a los políticos y las dispensas. La rebaja a los combustibles contribuye más que cualquier otra petición. ¿Quién es ese invitado que está justificando el gobierno? Adalid. Por acá. Dice, si rebajan eso, bajará el precio del taxi, del bus, bajará la luz, los alimentos. El gobierno tiene que rebajar, se disuelve la huelga y en un mes va a volver a subir el combustible. Vamos a ver otro mensaje por acá. Es verdad que el servicio está obsoleto, pero los políticos también están obsoletos. Ninguno de los dos ha demostrado que sirva para algo. Subir salarios es posible. ¿Por qué no es posible disminuir el precio de los combustibles? Dice, multiplique 50,000 por 128 diputados. En parte por esto es imposible bajar precios. Más mensajes. Buenas tardes. Una consulta para Adalid. Si se llama servicio público, ¿por qué el gobierno no realiza todo lo que necesita de tecnología y seguridad? Tenemos más. Porque lo da en concesión y el concesionario es quien debe de hacer las inversiones, ¿no? en tecnología, la buena calidad del servicio. Buenas tardes. ¿Por qué no es benéfico si hace un descuento al combustible? Lo que realmente se beneficia es al pueblo. Es porque no se trasladan las rebajas. Todos los empresarios, los comerciantes nunca trasladan las disminuciones en los combustibles, se hacen los locos, pero cuando hay incrementos sí, la trasladan directamente. Esa es la lógica. Buenas tardes. El señor que habla, Adalid, lo que está diciendo de la rebaja al combustible, para que él pueda entender, nos ayuda a todos. No sé cómo es que él, de defensor de consumidores, habla como si fuera gobierno, defendiendo al gobierno. ¿Quién defiende al consumidor de tanto aumento? Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, parte de los mensajes. Bueno, al único gobierno que defiendo yo es al gobierno de las tripas, 20, ¿no? 80. Porque es la comida, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir hablando con Adalid. Estamos en comunicación con el doctor Claudio Salgado, economista. Don Claudio, usted que ha estudiado el presupuesto de la República, lo recordamos cuando ha expuesto en varias ocasiones acerca de las distintas líneas de fondos en el presupuesto. ¿Encuentra lógica esta petición de los transportistas? ¿Habrá algún margen en el presupuesto de la República que se pueda, en este caso, bueno, el gobierno dice que no puede haber sacrificio, pero ustedes sienten que sí hay algunas líneas donde se puedan encontrar algunos recursos que amortigüen si se cede ante esta petición del sector transporte? Gracias por atender a Radio América aquí en el Contrapunto, el foro de los viernes. Buenas tardes, don Claudio. Muchas gracias, Ronnie. Mire, Ronnie, sí creemos nosotros de que sí hay margen dentro del presupuesto, porque, mire, fueron creadas dos secretarías, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Energía, sin que hayan sido incluidas dentro del presupuesto que fue aprobado
con el Congreso en diciembre. Entonces, ¿de dónde salieron los recursos? El presupuesto tuvo que verse ampliado y para crear esas secretarías. Entonces, y no sabemos dónde sacaron los recursos. Lo otro también, le redujeron el 1.5% a los empresarios y entonces también esos son recursos de que sí también afectan el presupuesto en 2.600 millones. Y entonces sí creemos de que hay margen, porque siempre el gobierno tiene algunas partidas ahí que se pueden, no son prioritarias, pues el caso del gasto de seguridad o el gasto de las Fuerzas Armadas, que está excesivamente abultado por relación a lo que es nuestro país, es un lujo demasiado fuerte para nuestro país. En consecuencia, yo considero que sí hay margen. Y diremos nosotros que solo las recaudaciones de este año, ya junio, reporta de que alcanzaron 51 mil millones de lempiras. Significa que va a alcanzarse la meta de recaudación. Y por otra parte, nosotros vemos también de que lo que realmente va a afectar, si se llega a reducir a 20 lempiras los impuestos, solo serían 8.000 millones de lempiras, puesto de que el gobierno está hablando de como que se va a eliminar totalmente el impuesto, y por eso hablan de que sería una reducción de 14.000 millones. Y recuerde usted que lo único que se está pidiendo es que se rebajen 20 lempiras de los impuestos, y el impuesto promedio anda alrededor de 34 lempiras. En consecuencia, nosotros creemos de que con los actos de corrupción que hay, con solo que se reduzcan esas partidas que están ahí, que no son prioritarias, se puede lograr satisfacer esa necesidad de la población. Lo que uno mira que los gobiernos desde el 2010 para acá se han vuelto totalmente mezquinos cuando se trata de un beneficio a la población en general, pero son sumamente generosos cuando se tratan de beneficiar a una élite. Así tenemos que a esta élite se ha beneficiado con exoneraciones, condonaciones, amnistías tributarias, concesiones, se han otorgado también otros privilegios también que al final redundan de que solo por concepto de exoneraciones fiscales, el gobierno sigue 37.000 millones de lempiras al año. Entonces, con solo revisar esas exoneraciones, se pueden obtener fondos de ahí. Lo otro es si se reduce también la corrupción, también se pueden obtener fondos, porque recuerde usted que la corrupción absorbe más o menos como el 6 o el 7% del Producto Interno Bruto, y de eso estamos hablando de cerca de 40.000 millones de lempiras. Pues entonces sí hay fuentes para satisfacer las necesidades de la población hondureña. Don Claudio, entonces, en resumen, usted me dice que sí se puede hacer una reducción tal y como lo solicitan los transportistas. La demanda ahora es una reducción de 20 lempiras por galón. Correcto, sí hay. Sí, correcto. ¿De dónde salió el presupuesto para ahorita de los diputados? Eso no estaba contemplado. Y bueno, también se puede eliminar, por ejemplo, todo el Fondo de Desarrollo Departamental también. Y comenzando así, reduciendo partidas globales que no son necesarias, y se va a llegar a ajustar los 8.000 millones de lempiras que se reduciría el presupuesto por la reducción que están pidiendo los transportistas. Permítame, don Claudio, permítame, Adalid. ¿Perdón? Él señala que sí hay margen para poder hacer una reducción de ese tipo como lo solicita el sector de transporte. Bueno, yo en cuestión de finanzas del Estado entiendo muy poco sobre esa situación, pero yo desde la perspectiva de los consumidores yo soy tajante. Yo creo que debemos de irnos por
la revisión gradual de tarifas. La revisión gradual de tarifas es una necesidad y hacia ahí, hacia donde vamos a terminar. Sí, el Estado tiene una serie de, cuando quieren dar incrementos, por ejemplo, el de los diputados, hay razón también, eso no estaba presupuestado, aquí hay instituciones que se les puede rebajar el presupuesto, ese Tribunal Supremo Electoral, que es un elefante blanco, ¿no? Hay un montón de cosas que pueden ajustarse, pero en el tema yo estoy reflexionando sobre la medida de fondo y desde la perspectiva de los consumidores, que realmente de la única manera que nos vamos a beneficiar sí es en el tema del transporte, porque no vamos a recibir incrementos. Pero en canasta básica, aquí nadie transfiere a los consumidores cuando hay rebajas en los combustibles, a no ser que el Estado constriña a que todo mundo traslade esas rebajas. Bueno, don Claudio, entonces lo que se ocupa es voluntad política. Con lo que dice el señor Adalid, yo quiero comentarle de que la tarifa de energía eléctrica está en función de el tipo de cambio y del precio de los combustibles. En consecuencia, tendría, con estos 20 lempiras de rebaja, incidiría necesariamente en la tarifa de la energía eléctrica hacia la baja. Y obviamente esto también va, el petróleo representa más o menos entre el 20 al 30% de los costos de operación. Los insumos o costos de producción de las empresas. Entonces, en consecuencia, pues las empresas no tendrían ninguna justificación para incrementar los precios. Don Claudio, pero aquí han habido rebajas, aquí los combustibles han bajado notablemente y en canasta básica nunca hemos registrado rebajas a los precios de la canasta básica, salvo de los productos de demanda estacional como las verduras y legumbres. Lo demás no baja en este país. Bueno, eso habría que verificarlo, Adalid, porque podría ser, ¿verdad? Pero hay que hablar sobre cifras, ¿verdad? Muy bien, don Claudio, por razones de tiempo lo vamos a dejar acá. Gracias por atendernos y para la próxima quizás contamos con su presencia. Sabemos que, así como muchos, hoy producto de este bloqueo de calles no ha podido llegar a Radio América. Gracias, don Claudio. Muchas gracias, Ronnie, muy amable. Saludos. El doctor en Economía, Claudio Salgado. Adalid, bueno, gracias por habernos acompañado. Bueno, yo llamo a la reflexión y que se llegue a un diálogo hoy para beneficio de los usuarios. Muy bien, gracias a usted por su sintonía. Los esperamos el próximo viernes en el Contrapunto de Radio América. Con permiso, Dios les bendiga.